Bueno, esta mañana yo quiero compartir un tema que se llama caminando en su propósito. Cuando hablamos de la palabra caminando, o sea, no puse caminar en su propósito. Dios me dijo, coloca caminando. Caminando es un verbo, el verbo caminar. Y caminando, ese verbo está en presente continuo. Lo que quiere decir es que usted siempre debe caminar en el propósito de Dios para su vida. Y cuando dice caminando en su propósito, está diciendo es en el propósito de Dios para usted, no el suyo para usted. No su propósito para usted, sino en el propósito de Dios para su vida. Amén. ¿Me está poniendo cuidado? Bueno, para que podamos entender, yo le voy a pedir a Rodriguito que me ponga Génesis 2:7 acá, para poder entender de qué quiero hablar hoy. Yo quiero que usted mire su esencia. O sea, ¿usted quién es? ¿Cuál es su esencia? ¿Sí? O sea, su esencia no es su profesión, su esencia no es su cargo, ni el lugar donde vive, ni la plata que tiene. Esa no es su esencia. Usted tiene una esencia divina dentro de usted. Amén. Y la Biblia dice en Génesis 2:7, para que usted conozca su esencia, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, ¿de dónde soy formado yo? Del polvo de la tierra. O sea, el estuche donde yo vivo es el cuerpo, el polvo de la tierra. Pero ahí no hay nada, ahí no hay esencia, ahí no hay nada. Ahí el hombre no podía hacer nada. Entonces dice la Biblia, y sopló en su nariz. ¿Quién sopló? Dios. ¿Qué sopló en la nariz del hombre? Sopló de él lo que es Dios. Dios es vida. Y de la vida de Dios sopló a su vida, a usted, perdón, no a su vida, a usted. Y cuando sopló de la vida de Dios a usted, usted pudo vivir. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, su esencia es que usted es, escuche, usted es el aliento de Dios. O sea, usted es un ser espiritual. O sea, su vida viene de Dios. Entonces, ahí es donde yo quiero que usted piense un momento. Si su vida viene de Dios, usted tiene un propósito de Dios. O sea, Dios sopló sobre su vida. Perdón, sopló sobre su carne, sobre su cuerpo. Dios sopló sobre su cuerpo vida para que usted pudiera vivir, para que viniera a este lugar, o sea, a la tierra, y para que usted cumpliera con una misión que Dios le dio a usted. Si no, no hubiera vivido. Eso se llama propósito. Cuando usted lo descubre en su vida y usted ve para dónde va y usted sabe hacia dónde se dirige, se dice que el hombre tiene visión. O sea, yo sé para dónde voy, yo sé qué quiero, ¿sí? Cuando usted descubre la visión, en Dios es propósito y en el hombre es visión. Pero visión no tuya, sino de Dios para ti. Porque muchos hoy se mueven en la visión de ellos, no en la visión de Dios para usted. Amén. Y lo que yo quiero que usted mire es esto. Si Dios sopló aliento de vida sobre todos los que estamos aquí, sobre todos los que están afuera, sobre todo el universo, sobre todo el mundo, sobre toda persona que vive tiene el aliento de vida de Dios. O sea, toda persona que vive tiene que cumplir el propósito que Dios tiene para ella, para él. O sea, nadie está en este mundo por capricho o por, no, me trajeron aquí no sé para qué. No, todo mundo tiene un propósito de Dios que cumplir aquí en la tierra. Cuando usted entiende eso, usted debe entender, entonces escuche esto bien, que debe entender que el propósito que Dios le dio a usted es eterno. El propósito que Dios le dio a usted tiene que transmitirlo a su generación. Entonces el propósito que Dios le dio a usted es para todas sus generaciones.
que si usted rompe el propósito de Dios en su vida, usted no solamente está rompiendo el propósito de Dios en su vida, sino que usted está rompiendo el propósito de Dios para una generación. Esa es la esencia. Ahora, para que usted lo entienda mejor, Rodrigo, poneme Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, el pecado rompe el propósito de Dios en mi vida. Porque el pecado es rebelarme contra la palabra de Dios. Entonces el pecado tiene que ser algo que debe ser erradicado, que tiene que ser erradicado de mi vida, porque el pecado rompe el propósito de Dios en mi vida. O sea, que cuando yo peco, escuche esto, iglesia, que esa parte es bien tenaz. Cuando yo peco, no peco yo, peca una generación. ¿No? ¿Por qué? Porque Él dice: yo visitaré la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando usted está viendo pornografía, son 4 generaciones que ven con usted. Cuando usted está adulterando, son 4 generaciones que están adulterando con usted. Porque el propósito de Dios es generacional, afecta a su generación. Entonces por eso dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos pecaron? Por el pecado de uno. O sea, el pecado de Adán rompió el propósito en todos. Por cuanto uno pecó, dice, pecaron todos. Cuando usted peca, o sea, no peca usted, peca de usted hacia adelante su generación. Amén. Pero la buena noticia y lo lindo de la palabra, y lo lindo del propósito de Dios, y lo lindo que Dios quiere hacer, es que Dios envió a su Hijo a romper con eso. Por eso colocame ahora 17, ahí mismo 5, 12, 5, 17 y 18. Por eso pasa muchas veces, yo creo que me mire un momentico aquí para que usted me pueda entender. Por eso hay muchas veces, jovencitos, levanten la mano a los jóvenes. Yo quiero ver jóvenes con la mano levantada, los jóvenes. Sí, Johanna es joven. Claro, ¿usted para qué le dice que no es joven, J, a Johanna? Ella es joven. Levante la mano a los jóvenes. Los jóvenes. Miren la cantidad de jóvenes. Todos sin miedo. Angel, levántela. Melo, John Ramírez. Pero que se vea, porque John Ramírez me hace es que no. Yo creo que le levanten así alto, los jóvenes, eso. Mire, muchas veces los jóvenes no saben qué hacer. Muchas veces los jóvenes no saben por qué están aquí. Muchos de los jóvenes están como perdidos. Joven Hilberto, ya puede bajar la mano. Muchos jóvenes no saben qué hacer, pero mire, ¿y sabe por qué usted no sabe qué hacer, joven? Porque su papá está igual que usted, tampoco sabe qué hacer, ni sabe por qué está aquí. Porque eso es lo que usted recibió. Y muchas veces cuando hay un joven que no sabe qué hacer, que está perdido, es porque hay un padre que está perdido, hay un abuelo que está perdido, un bisabuelo que está perdido. Pero la ventaja para los jóvenes hoy es que esa maldición se puede romper sobre mi vida. Y hoy podemos empezar y cambiar esa historia que viene y empezar una nueva historia, una nueva generación de jóvenes desafiados a hacer lo bueno. Mire lo que dice el versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo. Si usted recibe a Jesús en su vida, es como si usted hiciera un corte en su vida y usted dice: a partir de hoy, todo lo que viene de atrás a afectar mi vida, a hacer que mi vida sea igual a lo que fue la de mi papá, la de mi abuelo, la de mis abuelos. Hoy Jesús rompe esa maldición de mi vida y hoy en Jesús empiezo una nueva historia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, escucha esto, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. O sea, que yo no te vea diferente, que no te vea igual, Dios te va a ver distinto. Papás, ¿cuántos hay? Papás. Pero yo quiero ver papás y mamás también. Y papás, todos los papás. Hermano, si usted no sube la mano, yo voy y se la subo. Eso. Papás, eso.
Mire, o sea, tenemos una responsabilidad grande como padres. ¿Sí? Y es romper la maldición que atraemos. Y permitir que nuestros hijos, crezcan en esa libertad. Que nuestros hijos sepan para dónde van. Que nuestros hijos sepan qué tienen que hacer. Que nuestros hijos sepan a qué vinieron aquí. O sea, usted como padre, usted puede cambiar hoy la historia de su generación. Usted como padre hoy puede decir, no, yo sé, por la maldición, por uno solo entró la maldición en mi vida, pero hoy recibo a Jesús y rompo esa maldición en mi vida. Y yo decreto hoy que a partir de mí, hoy empieza una generación nueva. Caminando en el propósito de Dios. Amén. O sea, tenemos que caminar en el propósito de Dios. Dios te trajo aquí con un propósito. No estoy hablando aquí a la iglesia, estoy hablando aquí a la tierra, a cumplir una misión. Y Dios tiene que decirle a qué lo trajo. Amén. Pues tiene que meterse con el Señor y preguntarle al Señor, ¿por qué estoy aquí? O sea, si usted siente que su vida no tiene sentido, como adulto, como hombre adulto, papá, mamá, usted siente que su vida no tiene sentido. Y si como joven siente que su vida no tiene sentido, que no tiene propósito, pregúntele a Dios, ¿por qué estoy aquí, Señor? Porque tu palabra dice otra cosa a lo que yo siento o a lo que el mundo me ha dicho. Mi vida sí tiene un propósito, mi vida sí tiene un sentido. Yo sí vine a hacer algo en esta tierra. Yo sí vine a dejar una historia aquí en mi tierra. Usted vino a eso, amén. Entonces yo quiero hablar ahora de 3 generaciones rapidito: David, Salomón y Roboam. David, rey de Israel; Salomón, hijo de David, rey de Israel; Roboam, hijo de Salomón, rey de Israel. Para que veamos qué pasó, para que usted pueda entender hoy qué es caminar en el propósito de Dios. Por eso, cuando usted lee, no lo vas a poner allí, sino solamente lo voy a decir así. Cuando usted lee Génesis 1:28 o 1:27, dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multipliquen. O sea, multiplicar es que usted como padre pase el propósito de Dios a su vida, páselo a su hijo. El hijo, el propósito de Dios a su hijo, o sea, el nieto, a su bisnieto. O sea, que haya una multiplicación, que usted pueda reproducir lo que Dios hizo en su vida, usted lo reproduzca en su hijo, que a su vez su hijo reproduzca lo que Dios está haciendo en el hijo de él, o sea, en el nieto mío. Por eso le dice fructifiquen. O sea, usted tiene que pasarle a su generación algo de Dios, no algo suyo. Por eso hoy las generaciones se ven caídas. Por eso usted ve padres que son fructíferos, empresarios, mueren los papás, toman los hijos las empresas y las empresas las acaban, porque no se multiplicaron en ellos. Porque estamos como padres formándonos en un medio egoísta y orgulloso, donde solo yo importo, no me importa mi hijo. Usted puede que lo ame mucho y usted sienta que el amor es darle todo lo que necesita, pero eso no es el amor. El amor es que usted se multiplique en él, que usted coloque en él los principios del reino, que usted le enseñe a amar a Jesús, a buscar a Jesús, a que su vida tenga un propósito. Ese es el mejor legado que usted como padre puede entregarle a su hijo. Y muchas veces nos preocupamos de lo material. Ve, pero tío, yo no sé qué le pasa a este muchacho rebelde, y le compré carro, está estudiando en la mejor universidad, le doy plata, lo que me piden, y rebelde. ¿Qué está transmitiendo usted a su hijo? Si él es rebelde, ¿por qué usted es rebelde? ¿Por qué su hijo es rebelde? Porque usted es rebelde. Porque lo que usted hace se lo transmite a su hijo. Entonces, cuando digo ¿qué le estás transmitiendo? Es que está recibiendo su hijo de usted, papá y mamá. Rebeldía, odio, rencor, murmuración, cuento, quejadera. Papás que a todas se quejan aún de los hijos. Yo creo que tú no viste venir, yo creo que me equivoqué, era mejor no haberte tenido. No. ¿Qué está recibiendo su hijo de usted? Si usted, como lo acaba de ver aquí en la palabra, usted se lo transmite a su hijo, bueno o malo, se lo transmite. Porque es una orden, es una ley de Dios. Multiplíquese. Así usted no quiera, usted se multiplica en su hijo, en lo malo o en lo bueno, en lo que usted hoy entienda que es lo que Dios quiere para su vida. Amén. Amén. ¿Sí me entendió? ¿Está tranquilo? ¿No tiene rabia? ¿No está bravo conmigo? ¿Papás? ¿No? ¿Hijos? Bueno, o sea que esta mañana es una mañana de libertad, de romper las herencias. Amén. Entonces yo quiero invitar ahora sí que vaya a segunda carta de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, y vamos a hablar de David.
Y cuando tus días se han cumplido, está hablándole Dios a David. David en ese momento era el rey de Israel. Dios le había dicho a David que él iba a dejar de ser pastor de ovejas para ser pastor de hombres. O sea, que iba a ser rey. El propósito de David era ser rey, ¿sí? Y mire que ese propósito de David ser rey, Dios se lo confirma no para él, sino para una generación. O sea, lo que yo le estaba diciendo era que David iba a ser rey, los hijos de David rey, los hijos de los hijos de David rey, los hijos de los hijos de los hijos de David rey. O sea, estaba marcando un propósito para toda una generación. Amén. Si estaba marcando el propósito, David tenía que preparar el reinado de Salomón. Salomón tenía que preparar el reinado de Roboam, multiplicarse en ello. ¿Me está entendiendo? Entonces acá le está diciendo el Señor a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. O sea, le estaba diciendo, cuando usted muera, como usted es rey, y el propósito es generacional, un hijo suyo también va a ser rey. Y yo te ratifico, David, que siempre en Israel va a haber un rey que viene de tu linaje, porque el propósito que yo coloco en la vida de una persona es un propósito eterno, es un propósito eterno que afecta a todas las generaciones. Amén. Eso le estaba diciendo Dios a David. ¿Clarito? ¿Cuál era el propósito de David? Ser rey. ¿Cuál era el propósito de los hijos de David? ¿Cuáles eran? Ser reyes. Ahí Dios le confirmó: el propósito que te doy no es para vos nomás, es para tu generación. Entonces, si es para tu generación, tus hijos deben ver algo en vos para que tus hijos sigan el propósito de Dios en tu papá, lo sigas vos. Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 1, del versículo 30 al versículo 34. Ahí David estaba a punto de morir. David había tenido un hijo con Betsabé. Se llamaba Salomón el hijo de él. Dios le dijo a David que el que lo iba a suceder en su reinado, de todos los hijos que David tenía iba a ser Salomón. Entonces mire, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré yo. Versículo 31. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Versículo 32. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Versículo 33. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi Mercedes, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompetas diciendo: viva el rey Salomón. O sea, David cumplió el propósito de Dios como rey. Y cuando usted mira el reinado de David, dice la Biblia que David nunca se apartó de Dios, siempre consultó a Dios, siempre lo que iba a hacer, primero consultó, después lo hizo, a tal punto que Dios dice que David tenía un corazón conforme al de él. Tomó ese propósito generacional, se lo impartió a su hijo y coronó a su hijo Salomón como rey, ¿cierto? No lo voy a leer allí, pero si usted sigue leyendo la historia, David le advierte a Salomón. Le dijo: tú construirás el templo, yo te entrego los diseños, yo te entrego el dinero que necesitas, y nunca te apartarás de la ley de Dios, ni a derecha ni a izquierda. Siempre le serás fiel, cumple siempre el mandato. O sea, David le dio las instrucciones a Salomón para que Salomón fuera el rey sobre Israel. Amén. ¿Sí está entendiendo? Entonces, el propósito de Dios con David eterno fuera rey. David terminó su reinado, se lo transmitió a Salomón. Y Salomón recibió, por decir algo, la posta. O sea, esa herencia, ese linaje para él empezar. Entonces, Salomón iba a empezar, porque todavía no era rey. Él iba a empezar a reinar. O sea, iba a empezar a ejecutar el propósito de Dios para él. ¿Me está entendiendo ahora sí? Ahora, ¿qué debo hacer? Entonces, como la palabra llama caminando en su propósito, lo primero que usted tiene que saber es: ¿qué debo hacer para caminar en el propósito de Dios? ¿Qué debo hacer? Recuerde, es el propósito de Dios para usted, no es el propósito de usted
para usted, sino el propósito de Dios para usted, porque para caminar en el propósito suyo, con el propósito suyo, o sea, el propósito yo con yo, ¿sí? Para caminar nadie tiene que enseñarle, porque es lo que usted siempre hace, lo que siempre hace la gente. O sea, lo que yo quiero hoy dejarle la enseñanza es que tiene que hacer usted para usted aprender a caminar en el propósito de Dios. Amén. ¿Qué tiene que hacer? Entonces ahí en Primera de Reyes capítulo 3, miremos Primera de Reyes capítulo 3. O sea, ¿qué debo hacer para caminar en el propósito de Dios? Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Entonces mire lo primero que hizo Salomón. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, solamente hacía sacrificios en el lugar que Dios había diseñado hacer los sacrificios, que era donde estaba el templo de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Versículo 4, escuche esto. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. ¿Y qué hacía allí? ¿Qué dice la Biblia? 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Sobre el altar 1000 holocaustos sacrificaba. O sea, hacía sacrificios sobre el altar. ¿Dónde estaba el altar? Ubicado físicamente, ¿dónde estaba? En el templo de Dios, ¿sí? Ahora, cuando usted va a la palabra ahora, hoy día, usted va a la palabra y usted va a Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, el templo de Dios ya no es un lugar físico como era en el Antiguo Testamento. El templo de Dios ya soy yo, ¿sí? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, si yo soy el templo de Dios, ¿dónde está el altar? En mí. Amén. Ahora mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Recuerde, Salomón lo primero que hizo, ¿qué fue? Llevar sacrificios al templo, que era un lugar físico donde el Señor habitaba. Hoy el templo somos nosotros. El sacrificio, perdón, el templo somos nosotros, o sea, el altar está en nosotros, porque Dios mora en nosotros. Ahora, ¿qué es el sacrificio entonces que tengo que llevar? Entonces, Romanos 12:2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, hoy, ¿cuál es el sacrificio? ¿Cuál? Mi carne, mi carne. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que colocar mi cuerpo en el altar de Dios y tengo que sacrificar la carne. Cuando sacrificaban la carne del animal, ¿qué pasaba con ese animal? ¿Qué pasaba con esa carne de ese animal? ¿Qué pasaba con la vida de ese animal? Moría. O sea, usted hoy tiene que morir a la carne. O sea, morir a la carne es morir a usted. O sea, hoy, si usted quiere hacer lo que hacía Salomón, que era iba al altar y ofrecía sacrificios, hoy usted tiene que entender que ir al altar y ofrecer sacrificios es morir a usted. O sea, es que usted diga, Señor, yo sé hacer esto, yo sé manejar carros, Señor, pero ese no es mi propósito, eso es lo que yo sé hacer, ese no es mi propósito. Yo quiero conocer tu propósito para mí. Entonces, cuando usted da el propósito para ir, usted tiene que morir al suyo, a su forma de hacer, a su manera de hacerlo. Usted tiene que morir a su yo y tiene que escuchar la dirección de Dios, porque es el propósito de Él. Entonces, si es el propósito de Él para usted, Él le enseña cómo hacerlo. O sea, lo primero que usted tiene que hacer para caminar en el propósito de Dios es morir a usted. Es lo primero que tiene que hacer, porque no es su propósito. Y hoy mantenemos corrigiendo antes a Dios. Señor, tú dices así, sí dices así, pero yo sé otra idea mejor. O sea, hoy queremos hacer como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque no hemos muerto a nosotros. Hoy queremos ayudarle a Dios. Hoy queremos ser más misericordiosos que Dios, más amorosos que Dios, más tiernos que Dios. Porque queremos hacer las cosas como quiero yo. Y lo primero que yo tengo que hacer para caminar en el propósito de Dios, ¿qué es? ¿Pueden decirlo? Todos.
Eso. Morir a mí. Morir a mí. Amén. Morir a mí. Ahora, ¿qué es morir a mí? Morir a mí es ser libre del yo. O sea, del orgullo. Orgullo. Yo. Morir al yo. El orgullo se manifiesta o por muy alto o muy elevado o por muy menospreciado. Yo. Pero la característica del orgullo es que el centro soy yo. Yo. Unos dicen que vino de Argentina, pero no, eso siempre ha estado. Yo soy el centro. Entonces, o usted se cree mucho, es que esta casa funciona porque yo trabajo, porque yo soy el que mando, porque es que yo soy el que tengo la visión, porque es que yo soy el que hago. O el otro yo, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que yo soy tan chiquito, es que yo soy tan malito, es que soy el más pequeño, el más humilde, es que yo no tengo nadita. Orgullo. Amén, orgullo. Entonces, ¿qué es morir a mí? Morir al yo. ¿Qué es morir a mí? Renunciar. Lo segundo que es morir a mí, lo primero, renunciar al yo. Ni por encima ni por debajo. Él. Hágalo. Señor, yo lo hago. ¿Qué tienes para mí? Porque usted no tiene nada. Todo lo tiene Él. Entonces, cuando cree que tiene mucho, entonces yo tengo mucho. Y cuando cree que no tiene nada, yo no tengo nada. Pero no es usted, es Él. Entonces renuncio al yo, no lo que yo tenga. Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Tu dirección cuál es? ¿Tu camino cuál es? ¿Tu guía cuál es? Amén. Y lo segundo, que es morir al yo, es que usted renuncie a su manera de pensar, a su manera de actuar, a su manera de reaccionar, a su manera de ver las cosas desde el punto de vista suyo. Renuncie, ¿sí? Y empiece a vivir las cosas, empiece a ver las cosas como Dios las ve, como Dios ve su enfermedad, como Dios ve su problema, como Dios ve su necesidad, como la ve Él, no como la ves vos. Eso es tan tenaz que cuando usted ve la enfermedad y Dios lo mira a usted, Dios ve que usted es sano. Cuando usted se ve pobre, triste, abatido, acomplejado, decaído, caído, amarrado, amargado, triste, desahuciado, Dios lo ve vencedor. Entonces deje de ver las cosas como usted las ve y empiece a ver como Dios ve. Y lo tercero, que es morir a mí, es que como usted cantaba hoy, tan lindo, tan linda que cantaba hoy, que eso sea verdad. Señor, ven, toma tu lugar, que Él sea el centro de su vida, que Él sea el que dirige su vida, que Él sea el que maneje, jovencitas, jovencitas y jovencitos, que Él sea el que maneje sus sentimientos, sus emociones, que usted pueda entender que usted todo lo puede en Cristo porque Él es su fortaleza. Es que yo no puedo dejarlo ni dejarla, es que siento algo en el corazón que pareciera que me arrancaran y siento que hasta los ojos se me caen. Es que no es usted, es el poder de Dios en su vida. Entonces, que usted aprenda a entender eso y usted haga a Dios el centro de su corazón, a Jesús el centro de su vida, que usted se baje del trono y deje que Dios se siente ahí. Amén. Eso es morir a usted. O sea, lo primero que usted debe hacer para caminar en el propósito de Dios es morir a usted. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Miren lo lindo esto. ¿Qué pasa cuando usted muere a usted? Cuando usted muere a usted, ¿qué pasa en su vida? ¿Qué sucede en su vida? Mire, entonces, mire lo que pasan dos cosas. Lo primero que pasa está en el versículo 5 de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. ¿Qué era Gabaón? Era el sitio, el lugar donde estaba el templo, donde él sacrificaba. O sea, ahí se le apareció Dios. Hoy el templo es usted. Hoy el sitio del sacrificio es usted. O sea, hoy Dios se va a manifestar a su vida. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. O sea, Dios, cuando usted muere a usted, Dios se va a manifestar a su vida
y se te va a aparecer porque Él va a ver que vos vas a cumplir el propósito de Él. Y como Él ve que vos vas a cumplir el propósito de Él, Él viene y te dice: ¿qué necesitas para cumplir el propósito que yo te di? Vi que moriste a vos, decime qué necesitas, qué querés, qué tengo que darte para que cumplas el propósito, para que no te creas mucho yo puedo o tan poquito yo no puedo. Dios se va a manifestar a tu vida. Cuando usted muera, Él va a venir a vos y Él te va a decir: he visto que empezaste a caminar en mi propósito. He visto que entendiste que viniste a la tierra a cumplir una misión que yo te di. He visto que hoy decidiste hacer esa misión, y como decidiste hacer esa misión, moriste a vos. Entonces hoy yo vengo y te digo: ¿qué necesitas? Te voy a dar todo lo que necesites. Amén. Entonces lo primero que pasa cuando usted muere es que Dios se manifiesta a tu vida para darte todo lo que necesites para cumplir el propósito de Él. Tú no tienes problema. Es que no tengo tiempo, es que no tengo plata, es que no soy capaz, es que me da pereza, es que me da sueño, es que me da cansancio. No, Dios te da todo. Es una verdad bíblica, eterna. Amén. ¿Qué es lo segundo que pasa? Está en el versículo 7. Lo segundo que pasa, mire: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. O sea, tú me pusiste una misión. Escuche esto, y lo que yo quiero que usted entienda es esto. O sea, Salomón necesitaría algo para ser rey. Hijo de David, uno de los reyes, o el rey más poderoso que ha habido en Israel, a tal punto que Dios le dio la promesa a David. ¿Necesitaría Salomón plata? Tenía toda la plata. ¿Necesitaría respaldo de hombres? Tenía todo el respaldo de hombres. Tenía el ejército, la corte, el reino, la gente. Más de 3 millones de personas que lo aclamaban como rey. Todo el ejército. Necesitaba Salomón, a los ojos de uno, preparación. Como hijo del rey, tuve que haber recibido la mejor preparación, la mejor capacitación. Él tuvo que haber ido a estudiar a Harvard, administración. Él tuvo que haber ido a estudiar idiomas, administración pública. Debía hablar todos los idiomas, debía tener una preparación tremenda. Pero él entendió, Salomón entendió, dijo: Señor, no es el propósito mío. Y como no es el propósito mío, no es con mi capacidad, ni con lo que yo sé hacer, ni con lo que yo tengo, ni con lo que yo he aprendido. No es. Yo estoy en un propósito tuyo, Señor. Tú me dijiste que me pondrías por rey en lugar de mi padre David, y yo soy joven. Escuche esto. Y no sé cómo entrar ni salir. O sea, no tengo ni idea de dirigir. No sé ni qué hacer. No sé ni cómo empezar. ¿Sí me está entendiendo? Y uno dice: Salomón en esas, increíble. Si uno muchas veces a los ojos humanos dice: ¿cómo no vas a ser capaz si tenés carro, si tenés un puesto, si tenés tantos millones y te ganas tanto? Eso no sirve de nada en el propósito de Dios. Eso estorba en el propósito de Dios. Salomón lo entendió. Y Salomón dijo: Señor, yo sé que todo el mundo me ve como un rey poderoso porque yo soy el hijo de mi papá. Yo sé que todo el ejército de Israel está a favor mío y me apoya. Yo sé que los tesoros del templo están llenos de plata porque mi papá me dejó los remillones. Yo sé que hay 5 millones de personas que me están aclamando, y yo le digo: necesito plata, vienen y dan hasta que tengo que decir: no hay más, no hay más, ya dieron mucho. Tengo toda la capacidad, mi papá me preparó, me capacitó, yo lo vi cómo obraba él, yo vi lo que él hacía. Pero hoy entendí, Señor, que yo tengo que trabajar mi vida, no con el propósito mío, no con la capacidad mía, no con lo que yo sé, no con lo que yo tengo, no con lo que yo soy. Yo tengo que trabajar. El propósito es el que tú me pongas, y como el propósito es tuyo y no mío, entonces lo mío no sirve, Señor. Entonces por eso me presento delante de ti y te digo: Señor, no tengo nada. No sé ni entrar, no sé ni salir, no sé qué hacer, Señor. Dirígeme y dame voz. ¿Eso cómo se llama? Humildad. Cuando morís a vos, Dios se manifiesta en tu vida
Y cuando Dios se manifiesta en tu vida, te hace humilde. Hoy estamos llenos de orgullo. Hoy uno le pregunta a la gente: hola, ¿vos cómo te llamas? Vivo en Ciudad Jardín. No. No, ¿dónde vivís? ¿Cómo te llamas? Soy el gerente de tal empresa. Espérate. ¿Que cómo te llamas? Ese Mercedes es el mío. No. Hoy la mayoría de la gente cree que vale por lo que tiene, no por lo que es, no por lo que Dios ha hecho. Entonces, como vale por lo que tiene es un sinónimo de fuerza y de fortaleza. Y como adentro no tiene nada, no puede mostrar nada adentro, nada muestra adentro, entonces busca mostrar afuera y se pone esas cadenotas. Y andan esos carrotes y con esos relojotes. Bueno, no tiene nada que mostrar adentro, entonces tiene que mostrar afuera. Y quiere llamar la atención por lo que tiene afuera, no por lo que tiene adentro. Porque lo que tiene afuera es lo que le da valor. Entonces, si afuera no tiene nada, ay, yo tan pobrecito. Y como lo que tiene afuera es tanto, yo tan poderoso. Pero lo que Dios está diciendo hoy es que necesitas ser humilde, despojarte de tus coronas, humillarte, despojarte de tus títulos, de tus puestos, de tus capacidades. Si quieres caminar en el propósito de Dios, tienes que despojarte totalmente de lo que vos sos y tienes que presentarte ante Dios y decirle: Señor, ¿qué hago en esto? Como es tu propósito, yo no sé ni entrar ni salir, no tengo ni idea, háblame. Amén. Ahora, siguiendo, o sea, ahí ya Dios te habla. Si usted sigue leyendo, lo que le pidió Salomón fue sabiduría para poder manejar el pueblo. Dios se la dio, fue el rey más sabio. Inclusive le dije: como no me pediste sabiduría, vas a ser más rico, porque la sabiduría trae riquezas. Y usted sigue leyendo, se da cuenta todo lo que hizo. Si usted sigue leyendo ahí, ese versículo, el capítulo 3, sigue el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Usted se da cuenta la grandeza de Salomón, todo lo que hizo en Israel, cómo reinó, las riquezas que tuvo. La gente iba a Israel a conocer la sabiduría que él tenía. Y siempre decía: queremos ver lo que Dios ha hecho en vos. Queremos ver la sabiduría que Dios te ha dado. Queremos ver la capacidad que Dios te ha dado, no la tuya, la que Dios te dio. Y fue la reina de Saba, y cuando fue y lo miró, dijo: increíble, lo que me dijeron no es ni la mitad de lo que veo. Porque Dios no te da la mitad, Dios te da todo. Amén. Ahora siguió Roboam. ¿Sí? Roboam debería cumplir también el propósito de Dios. Salomón moría, Roboam ascendía al trono. Y Roboam debió haber hecho lo mismo de Salomón, haber muerto a él para cumplir el propósito. Pero Roboam hizo otra cosa. Entonces, lo segundo que yo quiero que usted vea hoy, lo primero es que para cumplir el propósito, lo único que usted necesita saber o hacer es morir a usted. Porque cuando usted muere a usted, Dios se manifiesta en tu vida y te vuelves humilde. ¿Sí? Ahora, lo segundo que quiero es qué sucede en tu vida cuando no morís a vos. O sea, ¿qué sucede en tu vida cuando, a pesar de conocer el propósito de Dios, vos lo querés hacer en tus fuerzas? ¿Amén? ¿Qué sucede? Entonces yo quiero que vamos ahora al capítulo 12 de Primera de Reyes, más adelantico, capítulo 12. En ese capítulo 12, los versículos anteriores, que son del 11, el 41, el 42 y el 43, dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam hijo. Entonces empieza el 12, capítulo 12, versículo 1. Dice: Roboam fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para hacerlo rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, o sea, si usted mira allí, Salomón no instruyó a su hijo, no se multiplicó en él. David lo instruyó,
a Salomón: haga el templo, no sea parte de la ley, siga a Dios, sea fiel, hay una promesa, Dios te va a acompañar, ¿sí? Y Salomón murió y no instruyó a Roboam. Aunque Roboam caminaba en el propósito porque fue rey, sabía el propósito, pero Roboam, al no consultar a Dios, ¿qué pasó? Al no morir a él, ¿qué pasó? No murió a él. Al no morir a él, no consultó a Dios. No murió a él, no consultó a Dios. O sea, hubo una falla del papá. Pero él también tiene su falla personal porque él no iba entendido que él tenía que morir a él si él quería hacer eso. Entonces mire lo que dice. Entonces se apareció Jeroboam, uno que había huido cuando el rey Salomón era rey, y vino donde él estaba. Y en el versículo 4 dice: Jeroboam le dice a Salomón: mira, tu padre, o sea, Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volvé a mí. Y el pueblo se fue. O sea, ¿qué debió haber hecho Roboam? Consultar, ¿sí o no? ¿A quién? A Dios. Pero él no había muerto a él. No habla la Biblia que cuando fue rey empezó a hacer sacrificio. Nada hizo. Se sentó en el trono y empezó a reinar, sin instrucciones, sin morir a él. Entonces cuando vino la primera necesidad, lo primero que hizo Roboam que fue consultar. Pero consultó hombres. Y lo que dice el versículo 6. Entonces Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Entonces lo primero que hizo Roboam fue consultar ¿a quién? A hombres. ¿Por qué? Porque no murió a él. ¿Qué hace usted cuando enfrenta una dificultad, cuando enfrenta un problema, cuando enfrenta una necesidad? ¿Usted qué es lo primero que hace? ¿Usted a quién consulta? Cuando usted va a tomar una decisión, cuando usted va a hacer algo, ¿a quién consulta? Digan la verdad. A hombres. O sea que ese es un síntoma. Si usted primero, escuche iglesia, mírenme bien acá todos. Si usted primero va y consulta a hombres, eso es un síntoma que usted es orgulloso. Porque el que sabe qué es lo que usted tiene que hacer es Dios, no los hombres. Entonces, cada que usted consulta a un hombre, hay orgullo en su vida. Si usted consulta a hombres, no ha muerto usted. Y como no ha muerto usted, usted es un hombre, una mujer, un joven, una jovencita orgullosa. Amén. Pero el problema no está ahí. Ellos le dieron un consejo a Roboam. Entonces, si usted no muere a usted, ¿qué es lo primero que pasa? Si usted no muere a usted, ¿qué es lo primero que pasa? Que usted no consulta a Dios y usted empieza a consultar hombres. Amén. Pero el problema no es tan grave allí, o sí es muy grave, pero es peor lo que va a pasar después. Mire lo que dice el versículo 8. Pero él, ¿quién es él? Dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, o sea, los que vivieron con él, en la rumba con él, en el desenfreno con él, todo lo que han hecho con él, todos, si los parceros, fue y le consultó, fue al parcero, fue y le consultó al que pensaba igual que él. O sea, como cuando el man que se separa y va a pedir un consejo y busca un man separado, algo así. El separado le va a decir: no, hermano, la embarró. Le va a decir: no, hermano, sos libre, no te dejes fregar. Porque esa es la tendencia de uno, consultar a hombres. Pero él consultó a los hombres y no escuchó el consejo de ese hombre. Tras de que estaba equivocado, se equivocó aún más, fue y consultó con otro. ¿Por qué? Porque él quería que le dijeran lo que él quería oír. Cuando usted consulta a hombres y un hombre te dice que no lo debes hacer, usted no está de acuerdo. Entonces usted siempre va y consulta con otro, y consulta con otro, y consulta con otro, y ha consultado con 100, y uno le dice: no es como vos pensás. Digo: yo sabía que era así, yo sabía. Pero cuando usted le consulta a hombres, usted quiere escuchar
Escuchar lo que usted quiere oír, no lo que Dios le quiere decir. Mire, y ahí está claro. Le di un consejo. Yo no, eso no puede ser, porque yo no quiero oír eso. Yo soy el rey y yo soy orgulloso. Robán era orgulloso. No había muerto a él. Yo soy orgulloso y yo soy el que mando. Y aquí se hace lo que yo diga. Y aquí es como yo diga y cuando yo diga y cuando yo diga. Y es así, ese es el orden y punto. Y a mí no me importa lo que diga la palabra, es como yo diga. Porque si te importara lo que dice la palabra, consultarías en la palabra. Pero no es como vos digas. Y si el otro no te pone cuidado, las parejas de esposos, cuando el hombre llega a hablar a su casa y a imponer, y la mujer tan linda le dice no es así, y empiezan a disertar, no hablemos de discutir, sino disertar amigablemente. ¿Qué es lo que el hombre dice al final? Si él es el que maneja el poder o la mujer si es la que maneja el poder. Eso es así, punto. Es como yo digo. Y si no está de acuerdo, egoísmo. Entonces Roboam le pasó lo mismo. No consultó a Dios. Su corazón estaba orgulloso. Yo soy el rey. La gente debe hacer lo que yo le diga. Pero está bien, voy a preguntarle a los que estuvieron con mi papá. No, ámelo. No, eso no. Yo quiero imponerme a la fuerza. Entonces les pregunto a los que vivieron ese desorden conmigo, a los que son mis compinches, a mis parceros. Venga, no se deje fregar, usted es el rey. Apriételos más para que aprendan. Eso era lo que él quería hacer. Y eso era lo que él quería escuchar. Por eso cuando yo consulto a hombres, lo que yo quiero hacer es lo que a mí me da la gana. Mírenlo en su profundo de su ser y verá. Usted quiere hacer lo que usted da la gana. Y empiece a consultar hasta que uno por ahí desadaptado le diga, usted tiene razón. Dice, ay, claro, así era. Uy, Señor, gracias por el consejo. Y si te ha dicho que no y uno te dijo que sí, y eso lo haces, porque eso era lo que usted quería oír. Hay algo tremendo que está en Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra ella misma, ¿qué pasa? Cae. Cuando Roboam consultó a hombres y no consultó a Dios, el reino de Israel se dividió. Porque cuando usted consulta, escúcheme esto bien, a otra persona diferente a Dios, escúcheme bien, no es Dios el que te aconseja, es el enemigo. Y el enemigo quiere traer división a tu casa. Entonces trajo división al reino de Israel. Se dividió el reino. El reino del norte, Israel, la capital Samaria. El reino del sur, Jerusalén, la capital Judá. Se dividió el reino. Y como hay una palabra, todo reino de Dios así mismo será desolado. Ambos cayeron. Los asirios, como 200 años después, invadieron a Israel y llevaron cautivo a Israel a Siria, y se acabó el reino de Israel. Como 100 años después, donde es Nabucodonosor, Babilonia, los de Babilonia invadieron a Jerusalén y se llevaron cautivos a todos los de Jerusalén, y se acabó Jerusalén. Se cayó ese reino, se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque hubo uno que rompió el propósito de Dios, que fue Roboam. Él rompió el propósito de Dios, y cuando él rompió el propósito de Dios, toda esa generación perdió el propósito. Y si usted es una persona estudiosa y usted empieza a leer los reyes que hubo en el reino de Israel, no hubo ni uno que hiciera lo bueno. Todos hicieron lo malo. Se acabó. En Judá, unos hacían lo bueno, otros hacían lo malo, o sea, estuvo todo el tiempo así. Pero una constante era que nunca se quitaron los lugares altos, y se cayó. Por eso, miren, en los hogares, no es como diga el esposo, no es como diga la esposa, no es como digan los hijos, es como diga la Biblia. Esta es la palabra de Dios, esta es la instrucción de Dios. Tenemos un problema, vamos a consultar, traiga la Biblia. Pero no, empiezan a parecer, no, dice la mamá, yo creo que esto es así. Es que yo creo que el niño necesita afecto.
Es que yo creo que al niño no se le puede golpear con vara. Yo creo que estamos en una época donde tenemos que amar a los hijos, donde tenemos que darle lo que ellos necesitan. Tenemos que ser condescendientes con estos pobres hijos. Y el papá, no, tenemos que ser fuertes, tenemos que darles chancleta venteada. Y el peladito, no, sí es como dice mi mamá. ¿Qué pasa en esa casa? Está dividida. Y si está dividida, ¿cuál es la tendencia de esa casa? A caer. Hijos orgullosos, desobedientes, cada cual por su lado. Esposos adúlteros que no quieren contribuir a la paz y la estabilidad de una casa. Mujeres que no quieren someterse al hombre. Hogares que hoy se volvieron una competencia. ¿Cuál es el que más trabaja? ¿Cuál es el que más lleva plata a la casa? Y dependiendo del que más lleve plata a la casa, ese es el que manda. Hogares disfuncionales, ¿por qué? Porque entró división. ¿Cuándo entra división? Cuando no consultamos a Dios. El propósito de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? Que los hombres y las mujeres formen un hogar y tengan unos hijos, y que Él sea el centro de esa casa, que Él sea el centro de ese hogar. O sea, que la palabra sea la que brille, que la palabra sea la que guíe esa casa. Pero hoy consultamos a hombres. Sí, hoy sí somos bien espirituales. Le escribimos a RCN para que a la una nos hable la doctora Yanine, esa que hay ahí, que habla. Y me escribieron de Cali, una parejita de Luz de las Naciones, que la esposa está pasando por un momento muy fuerte porque el esposo llegó borracho y ella sabe que eso no es de Dios y que eso no es del reino. Yo quiero decirle a esa pobre mujer angustiada, desolada, que está allá, que ponga cuidado, ¿no? Que si él toma, ella también tome, que no se deje fregar, que ella hable duro, que no se deje fregar, ¿sí? Y consultamos es eso. Cuando la respuesta está en la palabra. Y si usted ve a alguien que está pasando por lo mismo, usted ahí le consulta a él, ¿cómo estás haciendo? Y él le dice, hermano, yo me olvidé de eso. Ella que haga lo que quiera, yo hago mi vida, yo tengo mis amigas. Pues yo también hago lo mismo. Consultamos hombres. Por eso los hogares se acaban. Por eso los hogares terminan, porque es una casa dividida contra sí misma. ¿Qué es una casa dividida contra sí misma? Que la palabra no es el centro, que el centro soy yo mismo, yo soy el centro, yo creo que es así, yo también creo que es así, dos yoyos peleando. Amén. Que Dios nos hable hoy, hermano. Sí, y nos tiramos los hijos sin propósitos, hijos abandonados, hijos por ahí deambulando, hijos que no saben qué hacer, hijos que perdieron la dirección por unos padres irresponsables que no cumplen el propósito de Dios, que rompieron el diseño y afectaron la generación. Pero hoy yo le hablo a los jóvenes que están aquí. En Jesús podemos levantar una nueva generación. No importa lo que su papá y su mamá, y la Biblia dice no los juzgue, dice hónrelos. Si él no quiere entender, si ella no quiere entender, hónrelo. Pero usted decida ser diferente, decida a que Jesús gobierne su vida y decida usted manejar su vida de acuerdo a los principios de Dios. Y si usted, papá y mamá que está aquí hoy, les ha llegado esta palabra y usted quiere cambiar, haga lo mismo. Diga, yo voy a romper esa herencia de maldición sobre mi casa. Y hoy voy a entregar mi vida a Jesús y hoy voy a empezar a dirigir mi casa de acuerdo a los principios de la palabra. Al comienzo va a doler porque hay cosas que usted hace que están en contra y van a doler. Pero después se va a dar cuenta que es una gran bendición. Porque Dios lo que quiere es levantar hogares sólidos y hogares firmes. Amén. Amén. Entonces, lo primero que tengo que hacer es morir a mí. Morir a mí, ahí está el todo. O sea, dejar el orgullo, dejar la altivez, dejar la prepotencia. Permitir que Dios se manifieste. Y entender que si estoy en el propósito de Dios no me falta nada, porque Él me va a dar lo que necesito. Amén. Yo le invito a que se coloque de pie.